Si a mí me preguntaran qué libro pudiese colocar en la mesa para describir el caos que estamos transitando, tantas malas noticias, tantas pérdidas del sentido de vida, tantos problemas globales y personales, yo sin lugar a dudas pongo en la mesa la palabra de Dios. La Biblia está teniendo una relevancia en este tiempo, una coherencia. Es tan oportuno escuchar el mensaje y repasar temas que podríamos decir principales, que trazan una línea en toda la Escritura, porque en la Escritura podemos recordar que es la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que tenemos un Dios santo, perfecto, justo, omnipotente, omnisciente, que quiere dejarnos un mensaje, que quiere animarnos, pues tomaríamos mucho más en serio la Sagrada Escritura, porque en ella se encuentra la clave para nosotros seguir en pie, para nosotros tener una guía en medio de tantas tinieblas. Y hablando de tinieblas, que ese es el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy, de las tinieblas a la luz, yo quiero que sepas que desde el comienzo de la Escritura, el Espíritu Santo presenta un conflicto en la humanidad y lo muestra, lo comparte, para que nosotros podamos detectarlo a través del entendimiento que Él nos da y ubicarnos en espacio espiritual. Desde el Génesis, por ejemplo, en Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, versículo 2 al 4, leo estas palabras. Y la tierra estaba desordenada, toma nota, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me detengo en el versículo 2. Si bien es cierto que el Génesis es el primer libro de la Biblia, hay otros libros en la Biblia que hablan de acontecimientos antes de la primera pareja humana. Por ejemplo, cuando yo leo Ezequiel 28 e Isaías 14, describen la caída de Lucifer. Y este acontecimiento es obvio que fue antes de la primera pareja, porque ya la serpiente estaba en Edén cuando ellos llegaron aquí. Ahora es muy interesante que aquí describen a la tierra de la siguiente forma: desordenada, vacía, con tinieblas, y mencionan a un lugar, el abismo. Y aquí había un conflicto y ni siquiera nosotros existíamos. El abismo es una prisión de oscuridad. No sé si recuerdas cuando Cristo se enfrenta a un endemoniado que le dice que se llama Legión porque son muchos los que hay dentro de él, y él no quería que Cristo lo enviara al abismo. Cuando leemos en Apocalipsis el desenlace de Satanás, que va a ser aprisionado por 1000 años, Dios lo envía al abismo. O sea que ya existía esta prisión de oscuridad porque ya había sucedido una rebelión. Y aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este contexto, las aguas se refiere a una rebelión, confirmando una vez más que desde antes de la creación del hombre hubo una rebelión angelical, y el Espíritu Santo nos corre las cortinas para saber que hay un conflicto entre tinieblas y luz. Versículo 3. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Claramente no se refiere al sol, porque el sol ni siquiera había sido creado. Y el versículo 4 nos dice algo que lo vamos a tomar en cuenta en todo este estudio. Y vio Dios que la luz era buena, y separó
Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que yo puedo rescatar como aprendizaje que te quiero compartir es que es solamente con la ayuda de Dios que podemos separar lo que es tinieblas de luz. Dios lo hizo desde el principio y nosotros no podemos distinguir entre lo que es tinieblas y luz sin Dios. Cuando nosotros estamos caminando y tomando decisiones pensando únicamente en nuestro razonamiento, podemos cometer el error de llamar luz a lo que la Biblia llama tinieblas y llamar tinieblas a lo que la Biblia llama luz, porque no tenemos dentro de nosotros ese potencial para distinguir, para discernir entre lo bueno y lo malo. Está presente entonces desde el comienzo de la Escritura un conflicto entre tinieblas y luz. Y si me voy al último libro de la Biblia, Apocalipsis 25 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es Dios quien nos puede dar esa iluminación para nosotros pensar conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta y que nos da el potencial de transformar escenarios de tinieblas en escenarios luminosos. Yo lo he notado incluso hasta en mi profesión. Yo como fotógrafo, cuando me toca documentar un evento trágico, un evento difícil, un evento que causa indignación, yo siempre le pido a Dios que me ayude, que me dé la iluminación para documentar esta realidad, pero al mismo tiempo conectar a mis testigos con la esperanza, con la fe. Esto solamente lo puedo hacer dependiendo de aquel Santo Todopoderoso que desde el principio separa la luz de las tinieblas. De comienzo a fin, la Escritura nos narra una batalla entre tinieblas y luz, y a pesar de que esa batalla aún nos afecta, aún nos confunde, en momentos nos desanima, es importante, y esto es un aliciente, esto es un motivante, esto es un pensamiento esperanzador. Esta guerra ya tiene un ganador. Yo sigo enfrentando batallas porque aún vivo en el mundo a pesar de no ser del mundo, pero yo tengo que recordar que Cristo en la cruz, Él dijo: consumado es. Él estableció la victoria. Él abrió un camino para conectarnos con ese Dios que nos ayuda, a Dios Padre, a que Él dijo que Él era la luz y por tanto cuando estamos conectados a Cristo también somos luz. Yo tengo que recordar esto para no desanimarme cuando tenga que enfrentar batallas entre tinieblas y luz. Yo estoy enfrentando una batalla, pero mi Señor ganó la guerra. Y cuando muera, tengo ya una herencia esperando por mí, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible gracias a la obra de Cristo esperando por mí. Entonces la Biblia te empieza a animar. En escenarios de densa oscuridad llega la Escritura como un bálsamo para tu alma, pero para ello tienes que estar conectado con Cristo. Ahora, ¿qué representan las tinieblas para tener una descripción clara? Las tinieblas representan pecado, la ceguera espiritual, la muerte, la perdición y el reino de Satanás. Pero escatológicamente también representan a este siglo que tú y yo estamos viviendo.
Es importante tomar en cuenta que la palabra siglo en este contexto bíblico no habla de 100 años, habla de un periodo de tiempo donde se le llama un tiempo malo. Un tiempo donde las tinieblas son progresivamente más densas. Fíjate que Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Un tiempo perverso. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo cada día comprendo que esta lucha es real, que no podemos darnos el lujo de separarnos de Dios porque hay huestes, principados, hay entidades satánicas que quieren aprisionarte, que quieren deprimirte, que quieren confundirte. Y si te fijas, el mundo en el presente tiene más avances tecnológicos, más ciencia, más medicina, más estudio de la mente humana, tiene más medios de transporte, más medios de comunicación, tiene las redes sociales, pero estamos peor moralmente, éticamente, espiritualmente. Se incrementaron los divorcios, se incrementaron los suicidios, se incrementaron la pérdida de autoestima, los niños sufren, los líderes dan un ejemplo nefasto y tú dices, algo aquí no me engrana. Y no lo puedes engranar con el concepto y el razonamiento humano. Pero cuando llega la Biblia, y la Biblia habla de que en el último tiempo el conocimiento aumentará, pero las tinieblas también, vemos que la Biblia tiene razón. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir en un lugar o en un hogar con mucha necesidad, con una condición precaria, un pueblo donde no ha llegado tanta tecnología, vemos y encontramos en este espacio muchas veces humildad, empatía, compañerismo, valor de la vida, alegría. Y tú dices, trabajo y trabajo por tener más cosas, pero mientras tengo más cosas, crecen las preocupaciones, crece la ansiedad. ¿Cuál es la razón por la cual vemos en condiciones precarias algunas condiciones que todo ser humano debería tener, y cuando vemos posiciones privilegiadas, vemos actitudes salvajes? La Biblia lo responde. Las tinieblas crecen, las tinieblas aumentan, y este tiempo es un tiempo gobernado por Satanás. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate el adjetivo calificativo que se le da a Satanás, el Dios de este tiempo, de este siglo, eso es lo que significa, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esta estrategia es tan satánica que Satanás sabe que lo único que puede darte luz y trasladarte de tinieblas a la luz es Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio. Y cuando tú quieres acercarte a Cristo, Él tiene un poder para los incrédulos que puede cegar su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero el portador, el incrédulo en este caso, tiene mucha responsabilidad, porque se distrae fácilmente, porque no toma en serio a Dios, porque tiene otras prioridades y no piensa que en algún momento va a morir y que cuando muera se va a dar cuenta que el mundo espiritual es real. Entonces a veces te va bien, pero estás pagando un precio muy alto,
porque te están cegando el entendimiento y estás sumergido únicamente en un día a día banal, fútil, o te convertiste en una máquina, peor aún, donde el dominio espiritual no tiene cabida. Este siglo también tenemos, y en las tinieblas encontramos, un sistema instaurado por Satanás que la Biblia lo llama el mundo, y no se refiere al planeta Tierra, se refiere a modas, a ideologías, a tradiciones, a nuevas tendencias que no edifican, que no contribuyen para una mejor sociedad, que más bien están creando divisiones, están creando adicciones, perversiones. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Hoy quiero recordarte esto, porque a veces oramos mal. A veces pensamos que en este siglo, que es catalogado como un siglo de tinieblas, pero hay entrada de luz, nosotros vamos a encontrar el milenio, o vamos a erradicar la pobreza, o vamos a convertir naciones para el Señor, y no es cierto. Esto es un invento del hombre, no de Dios. Dios dio una advertencia. Dios dice, bueno, hay una lucha entre tinieblas y luz, y este tiempo que estamos transitando es representado como un tiempo de maldad, con enemigos, con un sistema instaurado y gobernado por el mal, que es perverso, que es malo. Basta con darle un ojo a las noticias. Cada día son más dantescas. Basta con ver las estadísticas. Atravesamos tragedias y no es que el corazón del ser humano se sensibiliza y sale más humano de la tragedia, no. Sale más orgulloso, más egoísta, más irritado, más insensible. Entonces comprobamos con lo que vemos en las noticias que la Biblia tiene razón. Entonces a esto se refiere las tinieblas. ¿Y qué representa la luz? Bueno, representa el reino de Dios, el evangelio, representa a Jesucristo, a la verdad y a la iglesia, y escatológicamente representa el siglo venidero. Recuerda, siglo no son 100 años, es un tiempo que va a venir. Y yo tengo que comprender en qué tiempo estoy viviendo y qué tiempo viene después para estar ubicado en espacio y tiempo y no desanimarme. A pesar de que vivo en tinieblas, ya la luz está alumbrando. Primera de Juan 2:8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Tiempo presente. ¿Desde cuándo? Nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo por medio de Cristo. Y a través de este acceso yo tengo una luz que me permite ver escenarios y discernirlos diferente a muchas personas. En este tiempo, en ese tiempo venidero, o la luz puede representar también una lumbrera que alumbra las obras de los hombres, Efesios 5:13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. La luz es una guía para nuestro camino presente, Lucas 1:7-9, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Queremos paz, queremos paz, queremos paz. ¿Cuánta gente escucha y dice esto? Pero es que yo no puedo transitar un camino de paz sin la luz que me da Cristo. ¿Por qué?
porque la maldad y la tiniebla está dentro de mí si yo no comprendo que solamente Cristo me puede ayudar a separar, a dejar atrás las tinieblas. Ahora, ¿cómo se puede pasar de tinieblas a luz? Porque hay que hacernos preguntas. Hay personas que quizás dicen, mira, es primera vez que escucho este mensaje y yo siento que estoy en tinieblas, siento que estoy en oscuridad, que a veces estoy desorientado, que a veces no puedo más, que a veces estoy confundido, a veces llamo bueno lo malo, a lo malo lo llamo bueno. ¿Cómo yo puedo pasar de las tinieblas a la luz? O también podemos encontrar a un hermano en la fe, o eres mi hermano en la fe y estás pensando en un familiar o en un amigo que tú lo ves en tinieblas. Lee conmigo Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a leer, antes de estudiar esto, Colosenses 1 del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con estos dos versículos que acabamos de leer, podemos asegurar que Dios es quien llama, Dios es quien nos capacita, nos hace aptos, Dios es quien nos libra de las tinieblas y es Dios quien nos traslada al reino. ¿Cómo se puede pasar de tinieblas a la luz para poder ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa? Yo debo comprender que no es el hombre el que pueda hacer esto. El hombre no tiene el potencial en sí mismo de trasladarse a él o a alguien de tinieblas a la luz. Solo Dios puede hacer esto. Dios llama, Dios capacita, Dios libra, Dios traslada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tener hambre por conocer a Dios. Padre, yo quiero conocerte. Si tú me estás llamando en este video, si este video yo siento, Señor, que eres tú llamándome, Señor, hazme apto. Tú puedes librarme de las tinieblas, tú puedes trasladarme, solamente tú puedes hacer esto, Dios. Ayúdame, Señor. Guíame tú, Dios. Yo quiero escucharte con más claridad. Abre tu corazón al Padre, porque es el Padre el que te traslada, no es el hombre, y mucho menos movimientos de los hombres que no son bíblicos. Lamentablemente en nuestro país ahorita hay tiempo donde hacen eventos para Cristo, pero no están invitando al Señor. El Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El Señor dice que su palabra es la que tiene poder, pero ahora no queremos su palabra y queremos canciones, queremos mensajes motivadores, queremos una descarga de adrenalina, de energía, queremos saltar, queremos brincar, queremos bochinchar, pero se nos olvida que no es de esa forma que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra en reverencia. El Espíritu Santo obra en un alma que es humillada y que se le demuestra que es pecadora y que está en tinieblas y que esto es serio, que esto es de vida o muerte, que esto no es para bochinchar. No estamos tomando en serio al Señor.
y por no estar tomando en serio al Señor, es que hacemos lo mismo y tenemos los mismos resultados. Es que hacemos bochinches para el Señor, pero los jóvenes que van a estos bochinches tienen adicciones a la pornografía, a las drogas, al alcohol, tienen pérdida de autoestima y no se habla, no se penetra hasta llegar a ese dominio para poder presentarle el Evangelio, porque no es a través de un discurso motivador, no es cierto. Subestimamos el poder de la Biblia, no queremos escuchar el mensaje de la Biblia, pero ese es el mensaje que nos traslada de tinieblas a la luz. Ahora, si yo estoy en la luz, a mí me encanta hacer preguntas y que nos hagamos preguntas, porque así aprendemos más. Si yo estoy en la luz, ¿por qué tengo tantos pesares? ¿Dónde me encuentro? Hay personas que me han dicho, no, pero es que, ¿por qué tengo tantos pesares si yo sigo a Cristo? Si yo estoy en luz. Bueno, es importante comprender que la primera venida del Señor fue la introducción, óigase bien, la introducción del siglo venidero. Estamos caminando por ese proceso de transición hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y separe los dos siglos. ¿A qué dos siglos me refiero? Lo repito por si se olvidó. Estamos viviendo un siglo de maldad, de tinieblas, donde reina Satanás en el mundo. Aún. Pero Cristo promete su segunda venida y da esa introducción en su primera venida, y su segunda venida es mi esperanza. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud en este tránsito de tinieblas a luz? En primer lugar, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Yo debo de reconocer que soy y tener presencia en el mundo. Con mi profesión, en mi trabajo, con lo que yo haga, yo soy luz. Yo no me puedo esconder, yo no me puedo callar. Insisto, esto es de vida o muerte. En segundo lugar, Salmo 112, versículo 4. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Yo soy un ejemplo. Mi entorno me está observando. Quizás en mi entorno hay muchas almas que van a ser edificadas y llamadas por Dios por medio de mi actitud, por medio de la luz que yo proyecte, así no lo predique. En tercer lugar, primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo tengo que tener comunión con mis hermanos. Yo tengo que tener aliados en la fe. Comunión. La comunión es saludable. Y en cuarto lugar, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Yo debo todos los días depender de la luz que sale de la Biblia. Si hay más tinieblas, si hay más oscuridad, si hay más maldad, con la misma intensidad debo depender aún más de la palabra de Dios. Porque es que todo está oscura y la luz es como ese faro que yo voy a iluminar, que yo voy a encender, que yo voy a sostener y que me va a iluminar el camino. La Biblia. Tú no puedes darte el lujo de pasar un día sin leer la Escritura. Léela en voz alta, estudia, léesela a tus hijos,
léela en tu casa, léela en tu carro, medítala, mastícala, piensa en ella. La palabra es la palabra de Dios. Finalmente quiero darte una breve mirada hacia el futuro con un solo versículo. Isaías 62. Esto se está cumpliendo. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Sobre quién? Sobre el que tiene comunión con el Padre, sobre el que depende del Padre, sobre el que acepta el sacrificio de Cristo, porque aquí dice que tinieblas van a cubrir la tierra. Esas tinieblas cada vez son más densas. Yo te confieso, mi hermano, yo las puedo percibir. Cada vez que leemos más la Escritura, cuando lo converso con mi madre, con mi esposa, puedo presenciar escenarios con claridad, choques espirituales, reales, y cada vez son más densas. ¿Qué debo hacer? Romanos 13:12 para finalizar. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Estas palabras son para hoy. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está avanzada. Yo debo vestirme con armas de luz. Repasa la armadura de un creyente en Efesios 6. ¿Cuáles son las armas de la luz? Yo tengo que creer la salvación, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que orar, depender del Señor, conversar con Él, yo tengo que tener comunión con mis hermanos, yo tengo que todos los días recordar que un día que pasa es un día que me confirma que estoy más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo, por esto lo comparto. Por eso hacemos este mensaje todos los miércoles. Por eso es que estamos advirtiendo. Viene el Señor. Viene en juicio. Las tinieblas están más grandes, están más densas. Están cubriendo todos los escenarios. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente que quiere cegar nuestro entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en nosotros. Tú no puedes darte el lujo de separarte de Dios. Todos los días, de día y de noche, meditarás en su palabra. Hermano, que la gracia y la paz de Dios te bendiga, que este mensaje sea de bendición, de advertencia para tu vida y para los tuyos. Si nada te lo impide, compártelo con tus familiares, compártelo con tus seres queridos y que el Señor se encargue. No podemos obligar a nadie a que crea en el Evangelio. No podemos obligar a nadie a que vea un mensaje, pero nosotros sí podemos cumplir con compartir el mensaje. Ya Dios sabrá, nosotros se lo compartimos. Que la gracia y que la paz de Dios esté con ustedes.